¿Cómo llegué a este libro? Pues por pura casualidad. Debo darle las gracias al logaritmo de las nuevas aplicaciones que casi siempre dan en el blanco cuando de sugerencias literarias se trata. Yo estoy suscrita a Storytel y a mi correo me llegan recomendaciones basadas en mis gustos históricos, de lo que yo ya he leído. Yo ya había terminado con La curandera de Atenas, entonces me apareció este libro, así que vamos a ello. Datos del libro. Título: La historia del mundo en 25 historias. Autor: Javier Alonso López. Género: historia. Plaza de edición: España. Editorial: Montena. Edición tapa blanda, ebook, audiolibro. Fecha de publicación: 2020, páginas 352, ISBN 9788490430-415. Costo: 14.21 euros en la Casa del Libro, tapa blanda. Este libro te cuenta la historia universal en 25 relatos súper entretenidos. Historias de sus propios protagonistas o de gente común que vivió esos acontecimientos y que cuenta su historia también. Es tipo el libro de Nieves con Costrina, pretérito imperfecto, historias del mundo desde el año de la pera hasta allá mismo. Ok, tiene ese formato, con la diferencia de que, salvo la mitología, el libro de Con Costrina solo menciona hechos históricos y sus protagonistas. No se toma ninguna licencia. Acá se da el hecho histórico y se genera un cuento. Estas narraciones van desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. La última historia es sobre la clonación de humanos, que no se ha dado nunca. Yo sé, de manera oficial, claro. Pero que nos da una lección de humildad. La estructura es el título primero, que consta ya sea del tiempo en el que se ubica la historia o el lugar, más el título del cuento. Luego, una mención de hechos ordenados cronológicamente, o sea, primero el año y el hecho histórico al costado. Después, el desarrollo del cuento. Y finalmente termina con un pequeño resumen de ese hecho histórico. Me ha gustado muchísimo. A mí me encanta la historia y sobre todo me gusta conocer la experiencia personal de la gente de esa época. Es fascinante, realmente. Obviamente el rigor histórico, darlo por descontado, ¿no? Es indispensable. Me encantaron varias historias, no quiero hacer spoiler, pero me encantó el capítulo de La manzana de la discordia. Esto se da en la boda de Peleo y Tetis, a la cual la diosa Eris, que es la discordia justamente, no fue invitada y se molestó muchísimo, e igual se presentó. Se apareció con una manzana dorada que dejó sobre una mesa y dijo que esa manzana sería para la más bella y Zeus tenía que elegir. Por supuesto, eso encendió una disputa entre Hera, la mujer de Zeus, Atenea y Afrodita, sus hijas, que terminaría llevando a la guerra de Troya, nada menos. ¿Por qué? Pues porque Zeus se lavó las manos y decidió que fuera el mortal más hermoso de la tierra quien elegiría a la más bella. Ese fue Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. Por otro lado, es interesantísimo lo que la cultura china ha aportado a la humanidad, como la medicina tradicional, herbal, la acupuntura, la brújula, la pólvora, el papel, el primer sistema de imprenta de tipos móviles, y en filosofía, el confucianismo, taoísmo, budismo, etc. ¿Cuáles eran los animales venerados por los romanos? El águila, porque era conquistadora, la loba, porque fue protectora de Rómulo y Remo, y el ganso. ¿Por qué el ganso? Pues cuando los galos treparon los muros que protegían a la ciudad, los gansos que estaban en el palacio de Juno empezaron a graznar y un defensor romano los escuchó y avisó a sus compañeros y pudieron salvar a Roma. De manera que los gansos salvaron al imperio que iba a ser uno de los más grandes de la tierra. Así que cuando le digas a alguien ganso, piénsalo dos veces
También me gustó mucho la historia de Zulficar, el caballo de Saladino, quien se lo obsequió a Ricardo Corazón de León, pese a las protestas de todo su entorno. ¿Cómo era posible que le regalara su caballo más querido a su enemigo? Y él respondía: no hay mejor caballero que Ricardo, ni mejor caballo que Zulficar. Y se lo regaló. Una nobleza tremenda. También me encantó la historia del Imperio Bizantino, narrada por 4 hermanos. Los 4 hermanos eran 4 hermosos caballos de bronce que al comienzo adornaban el hipódromo de Constantinopla. Imagínense ustedes. Y conforme iba pasando el tiempo, los conquistadores se los llevaban a sus tierras porque eran hermosos. Y en 1797 Napoleón se los llevó a París a la fuerza, donde fueron usados en el diseño del Arco del Triunfo. Y en 1815 fueron devueltos tras la derrota francesa. Son los caballos de San Marcos, de la Basílica de San Marcos en Italia. Ahora los que están en la terraza son réplicas para proteger a los originales de las aves y del clima, y se encuentran expuestos en el museo dentro de la basílica. Se llaman Aldebarán, Antares, Rigel y Aldair. ¿Se acuerdan de Ben-Hur? El cuento más lindo es el de la consejera del emperador. Cuando Napoleón fue recluido en la isla Santa Elena, lo recluyeron ahí porque todos le temían. Napoleón era un extraordinario estratega militar y ya había escapado una vez. Entonces lo querían lo más lejos posible del continente. Su carcelero se llamaba Hudson Lowe, un comandante británico-irlandés. Era el gobernador de la isla, un hombre tan cruel y despreciable que sus superiores lo habían mandado ahí para tenerlo lo más lejos posible y con un poco de suerte no tener que ver su rostro nunca más. Entonces, un día, cuando Napoleón estaba paseando por la orilla con sus carceleros cerca de él, encontró a una niñita. Estaba sentada con un cuaderno de dibujo en sus manos y estaba dibujando. Y Napoleón se acerca y empiezan a conversar y se hacen amigos. Por supuesto, la niñita no tenía idea de quién era, ¿verdad? Y Napoleón le contaba sus problemas, como por ejemplo que era agobiante tener a los guardias todo el tiempo siguiéndole los pasos y no sabía qué hacer. Y ella lo aconsejaba diciéndole lo que ella hacía para escapar de sus papás. Y Napoleón, con el genio que tenía, adecuaba esos consejos a su situación y lograba solucionar ese problema. Finalmente, Napoleón enfermó y el último día que la fue a ver, en realidad fue para despedirse. Él sabía que ya no la vería nunca más. Por supuesto, a ella le dijo que tendría que hacer un largo viaje y que había sido la mejor amiga que había tenido en toda su vida. Y otra hubiese sido su historia de haber tenido a una persona tan inteligente y generosa como ella. Le dijo que como eran amigos, lo justo era que conocieran sus nombres. Y Napoleón se presentó. Yo me llamo Napoleón. Napoleón Bonaparte, le dijo. Y la niñita le responde, yo me llamo Clara. Clara Lowe. Era la hija de su carcelero británico. Y la historia más conmovedora es la tregua de Navidad. En el marco de los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, cuando se acercaba la víspera de Navidad en el frente, los ejércitos hicieron una tregua a espaldas de sus jefes y de su Estado Mayor, por supuesto. Se dice que en tierra de nadie, o sea, un territorio ubicado entre las trincheras enemigas, jugaron un partido de fútbol. El fútbol pudo más que la guerra, señores. Hablando en serio, no fue el fútbol, fue la Navidad y ese afán del ser humano. Eran muchachos muy jóvenes, por escapar de una pesadilla, al menos por unos breves momentos. Y narra la historia de Fritz, un soldado alemán, y Alfred, un soldado británico, que se reencuentran después de 50 años para ver la final del mundo de Inglaterra 66 en el estadio de Wembley, entre Alemania e Inglaterra. Si tengo algo que criticar de la obra, es que me parece que el autor no es lo suficientemente crítico con los regímenes totalitarios comunistas y socialistas, Me parece que debió serlo. Nada más. Este libro nos aporta lecciones de vida.
Los actos, conductas y comportamientos tienen consecuencias. Los momentos buenos y los momentos malos son importantes. Son lecciones de vida que nos van a instar a madurar, a crecer y a ser mejores personas finalmente. Creo que ese es el aporte general del libro. A pesar de que al comienzo pensé que era un libro para niños, ¿okay? Ya que en la clasificación de género de las librerías sale infantil de 9 a 12 años, imagínense ustedes, yo creo que es para todo público. ¿Okay? Además, no se es viejo nunca, uno se siente viejo, que por supuesto no es mi caso. Leer este libro es como una brisa de aire fresco, ¿okay? Y es muy buena forma de aprender historia. Así que léanlo, aprendan y disfruten de estas historias, ¿ok? Y hasta una nueva reseña. ¡Chao!